Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para entregar este tiempo y agradecerle al Señor. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por este retiro, Señor. Gracias porque tú has permitido que estemos este día, en este momento aquí. Gracias por tu amor sin condición, Señor, por buscarnos, Señor. Si estamos aquí es porque tú, Señor, nos has estado buscando. Tú, Señor, has hecho que estemos invitados aquí. Señor, tú nos estás conduciendo hacia tus caminos, Padre Santo. Te entregamos esta noche, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, poder reconciliarnos contigo, Señor, si es necesario. Gracias, Señor, porque siempre, en todo momento, bueno o malo, Señor, la gloria es para ti. Tú eres soberano en todo momento, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador. Gracias por tu amor, Señor. Te entregamos esta noche en el santo nombre de tu Hijo Jesús, Señor, esperando que más personas también puedan conectarse, Señor, y que quites todo obstáculo, Señor, impedimento, distracción, Señor, durante estas 2 horas que vamos a estar, Señor, aquí. Te entregamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Chicos, buenas noches a todos. Bienvenidos a los que recién se están conectando. En esta oportunidad les voy a presentar un pequeño video. Más que, más que todo es un video recopilatorio de todo lo que ha pasado en el Perú durante este tiempo de COVID. Es un poco más para pensar, reflexionar un poco de todas las cosas que van a ver en el video, ¿no? Bueno, más que nada les voy a compartir mi pantalla. En Perú, el coronavirus se propaga a gran velocidad. Con más de 120.000 casos al final de mayo, Perú se ha convertido en el segundo país con más contagios detectados en América Latina, detrás de Brasil. Vemos ambulantes por las calles de Lima, desesperados por sobrevivir. Tengo que trabajar, me gano la vida día a día, así. Es que queremos trabajar, señorita, necesitamos trabajar. 2.300.000 empleos. O sea, de 5.2 millones de personas que trabajan, laboran en Lima Metropolitana, la mitad prácticamente ha perdido su empleo. No podemos trabajar y del cuarto alquilado nos están botando. ¿Y de dónde nosotros vamos a solventar nuestros gastos, señores? La ministra de Economía me decía de que la consecuencia económica de esta crisis puede ser similar a la consecuencia económica que tuvo el Perú después de la Guerra del Pacífico. ¡Emergencia, señores! ¿Cómo dicen que atienden, que acuden a los hospitales y no hacen nada? ¡Se está ahogando el señor! ¡Emergencia! Mis dos padres están ahí. Un balón de oxígeno cuesta 2.000 soles en el mercado. ¿Hace cuánto que no sabes de ello? De ayer que no sé nada, porque no dejan entrar, no hay informe para nada, no hay ni un médico que no dé un informe, nadie. La tienen sin oxígeno porque yo le dije que la iba a retirar de ahí porque no le hacen caso nada. Ahorita yo la tengo que sacar de ahí como sea mi mamá. ¿Ha confirmado que tiene COVID? Sí, sí tiene COVID. Mientras muchos países encaminan sus reaperturas, las devastadoras cifras obligaron al presidente de Perú a extender nuevamente la cuarentena iniciada el 15 de marzo. Esto en medio de hospitales casi colapsados. Mi esposa está mal, está agonizando prácticamente adentro, no lo atienden. Y no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene nada. En este hospital, un paciente muere esperando ser atendido. Los médicos denuncian falta de equipos y medicinas. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día. La muerte, sin embargo, no es la última etapa del sufrimiento para miles de familias en nuestro país, en el que no solo falta oxígeno o camas UCI, varios cementerios también han colapsado. Y faltan también nichos en
los cuales se pueda depositar dignamente los cuerpos de nuestros difuntos. Hola, sí, hoy día también, ¿cómo están? Queríamos contarles algunas historias de lo que hemos vivido, algunos de los que estamos aquí presentes en la cuarentena, y de hecho sí, nos ha tocado cosas difíciles, entonces hoy día un poco abriéndonos nuestros corazones y en la confianza en la que estamos, quiero presentar a Julita Zavala, que nos va a contar un poquito de cómo ella ha pasado estos tiempos, ¿no? Así que Julia, gracias, te escuchamos. Hola, hola con todos. Voy a leer mi testimonio, ya lo tengo escrito, lo voy a leer. Ya. Soy Julia Zavala, tengo 31 años, nací en Lima y actualmente vivo en San Juan de Miraflores. Soy comunicadora social y tengo un emprendimiento de artículos sobre libros y arte hace 5 años. Vivo con mis padres y tengo un hijo de 4 años. Mi papá se llama Julián Zavala y mi mamá Carmen Ramírez. Tengo una hermana de 36 años y yo soy la menor. Una de las preguntas es, ¿qué tenías antes de la cuarentena? Resumen de cómo era mi día a día antes de iniciar la cuarentena respecto al trabajo, vínculos sociales, con amigos, salud, alimentación y descanso. Bueno, antes de la cuarentena mi rutina era distinta. Llevaba a mi hijo al nido, trabajaba en casa por las mañanas y hacía las labores de mi casa, y por las tardes nos íbamos al parque. Algunos fines de semana iba a visitar a mi hermana o a mi mejor amiga. Al comienzo pero cuando inició la cuarentena, al comienzo sentí mucho estrés por el tema de la rutina. Me sentía muy abrumada. Porque tener un niño en casa sin poder salir es bastante complicado. Pero creo que eso fue allí donde busqué más en Dios, y eso me hizo transformar ese tiempo en oportunidades, aprovechar más tiempo con mis padres, jugar más tiempo con mi hijo en casa y enseñarle las clases yo misma. Los domingos asistía al culto en la iglesia, pero cuando pasó lo de la pandemia lo reemplacé por los cursos virtuales de la Academia Bíblica y las reuniones con el grupo Elim. Dios me ha acompañado en todo momento y el estudio ha fortalecido mi fe, dándome a la vez conocimiento. Gracias a Dios, más que perder en ese tiempo, creo que he ganado mucho control, mucho autodominio y he recuperado momentos. El Señor me ha bendecido mucho, sobre todo en mi emprendimiento. Durante la cuarentena formalicé mi empresa, mi emprendimiento pasó a ser empresa. Y bueno, como tenía algunos ahorros, lo invertí en mi negocio. Dios me ha provisto en todo momento y sobre todo me ha ayudado a administrar bien mis ingresos. También me ayudó a tomar muchas decisiones que tenían que ver mucho con mi futuro. Pero en este tiempo de confinamiento puse en balance muchas cosas y todo lo he llevado a la oración. Creo que eso es una de las cosas que he aprendido a hacer, en llevar toda la oración, cada cosa, cada situación que yo sentía que no podía resolverlas. He pedido en oración mucho discernimiento para poder hacer lo correcto. Comencé a hablar de Dios a mis padres, y bueno, con mi papá todavía es un poco complicado, pero sin embargo lo está aceptando bastante bien y puedo ver que cada día él lo escucha y o sea, como que con mayor atención espera esos momentos cuando voy a orar con él o con mis papás. Comencé a orar con mi mamá para que Dios bendiga nuestro hogar. Mi papá perdió su trabajo y oré mucho para que el Señor le dé mucha tranquilidad porque mi papá estaba muy triste. Creo que esos meses todas mis cargas las llevé en oración.
y a leer más la palabra y obedecerla. Es cierto que he tenido días donde la impaciencia me ha invadido, sobre todo con mi hijo, ya que tenerlo en casa sin poder salir hace que él sea un poco más demandante. Así que en todo momento he estado en oración y aprendiendo sobre el carácter en Cristo. Actualmente mis padres, recientemente fueron diagnosticados recientemente mis papás, mi papá fue diagnosticado con neumonía y hasta cierto punto fue bastante complicado ese momento, pero por increíble que parezca, creo que todas las cosas fueron obrando para bien. En mi caso, Dios obró mucho en mi vida para que yo pueda cuidar de mis papás y tener la fortaleza, el gozo y la paz para poder estar con mi papá en todo momento, y creo que poco a poco fui entendiendo el por qué tantos cambios en mi vida, ¿no? El por qué tantas cosas que antes no entendía. Creo que recientemente he entendido por qué tuvo que pasar las cosas que he tenido que pasar. No he aprendido mucho sobre la voluntad de Dios y a obedecerla sobre todo, y el poder que tiene la oración. Eso es algo que he aprendido en estos últimos meses, que obedecer a Dios va de la mano con la bendición, ¿no? Y sé que Dios está en mi vida y moldeando mi carácter en todo tiempo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Bien, gracias, Julia. Buenas noches con todos. Mi nombre es Percy, como ven ahí, ¿no? Soy parte del equipo de Link. Bienvenidos nuevamente a todos. A quienes se han conectado en estos últimos minutos también, bienvenidos. Y esperemos que sigan llegando, porque hay algunos muchachos que estamos también esperándoles. Bueno, vamos a pasar ahora al desarrollo del tema central que nos convoca en esta noche, ¿no? Que tiene que ver un poco con la parte, digamos, entre comillas, vamos a decirlo, la parte negativa de todo esto, ¿no? De estos 6 meses, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos en contra que hemos tenido, ¿no? Las pérdidas, básicamente, que hemos tenido durante este tiempo, que estamos teniendo incluso, ¿no? Entonces, vamos a darle paso a Beto, que tiene algo para nosotros. Betito, por favor. Muy bien, buenas noches. La verdad que el tema de hoy es un tema que nos congrega con un gran desafío, y vamos a trabajar el tema también tratando de separarnos por grupos, mientras que Giovanni va armando los grupos que están de acuerdo casi ya al WhatsApp. En equipo hay un WhatsApp ya con una plantilla. Yo quisiera que podamos, la verdad, pensar un instante en lo que hoy nos toca, ¿no? O sea, hoy tenemos un tema que lo hemos anunciado como, bueno, nuestro retiro se llama Atrévete, y el tema de hoy tiene que ver con qué has perdido o qué pérdidas te ha dejado esta pandemia. Y puede ser un tema bastante negativo, probablemente. Podría parecer un tema difícil de tratar porque de alguna manera todos hemos sufrido pérdidas durante esta pandemia, durante esta cuarentena, que empezó un 16 de marzo y que aún sigue estando entre nosotros. Algunos analistas piensan que esto no va a pasar todavía en mucho tiempo, pero al margen de eso, quisiéramos realmente mirar por un instante lo que hoy nos podría estar significando algo como esto. Yo quisiera compartir una pantalla
acerca de esto, de nuestro tema de hoy. Y quisiera que, como dice ahí, ¿qué pérdidas te ha dejado la pandemia o esta pandemia? Y en realidad, cuando pensamos en esto, yo creo que más de uno podría decir que esta pandemia nos ha dejado algo, y ese algo no necesariamente es agradable. Y dentro de lo que nosotros quisiéramos tocar en esta noche está aquí, la pandemia y sus pérdidas. Ahora, podríamos enumerar las pérdidas como emocionales, sociales, económicas, pérdidas en salud, pérdidas laborales, y yo quisiera que pensemos un instante en esto, y precisamente me interesaría que podamos dividirnos en grupos para, por un instante, no mucho tiempo, poder hablar un poquito de estas pérdidas, tal vez emocionales, sociales, económicas, pérdidas en salud, laborales. Entonces, me interesaría mucho que podamos juntarnos en grupos, dividirnos y hablar un poquito de esto, hablar un poquito de lo que podría ser este tiempo de compartir. Sí, yo creo que unos 15, 20 minutos podrían ser bastante interesantes para hablar de esto, porque luego vamos a ir de frente a responder esa pregunta que ustedes ven ahí abajo. ¿Cómo explicar todo esto? Entonces, vamos a distribuirnos, y mientras estamos armando los grupos, vayamos pensando qué cosas pudieran ser aquellas que, hablando de lo que estábamos diciendo al inicio, ese tipo de pérdidas que podrían haber llegado a ser tan fuertes en nuestra vida. Muy bien. Muy bien. Ya volvimos. Entonces, ya volvimos. Bueno, yo me imagino que el tiempo que han tenido ahí en grupos debe haber sido muy interesante, porque cada uno puede expresar vivencias particulares. No todos han tenido las mismas experiencias. Y seguramente surgen muchas preguntas ante las cosas que han escuchado unos de otros. Y justamente cuando yo los mandé a grupos, ponía esta referencia porque me interesaba mucho el hecho de poder pensar unos instantes en las pérdidas. Y seguramente ustedes han planteado pérdidas emocionales, por ejemplo, ansiedad, una dosis adicional de ansiedad, temores. Ante la salud, bueno, muchos se han enfermado, muchos han tenido pérdidas de familiares, de amigos. El tema social, de repente has perdido la posibilidad de verte con tus amigos, de abrazarlos. Nosotros como iglesia no hemos podido juntarnos, estrecharnos. De repente has pasado cumpleaños virtuales y no has tenido la oportunidad de disfrutar de esa sociabilidad, de ese abrazo, de ese cariño. Consecuencias económicas, bueno, probablemente estás sin trabajo hoy, probablemente has perdido, te estás acabando tus ahorros, probablemente estás viendo un panorama muy oscuro en el futuro. De repente en el tema laboral te han recortado tus responsabilidades, te han recortado tu sueldo, te han recortado qué sé yo. Ahora, ¿cómo explicar todo esto? Es muy interesante cuando uno va a la Biblia
Y se pregunta si la Biblia tiene alguna respuesta a esto, si tiene algo que decirnos. Bueno, si nosotros vamos al libro de Joel, al capítulo 1 y 2, vamos a encontrarnos con una realidad muy, muy interesante. Vamos a encontrarnos que Joel, el profeta menor allí de la Biblia, va a narrar una situación que tiene un parecido muy grande con lo que nos está tocando vivir. Y dice el versículo 2 al 4 del capítulo 1, dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Tremendo, ¿no? Tremenda expresión que narra el profeta enviado por Dios. Ahora, esto dice la versión Reina Valera y yo quise mirarlo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice, oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra, en toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Es muy interesante porque aquí se nos abre la mirada a una situación que el pueblo de Dios también vivió y que antes esta generación de la que se está escribiendo no lo había vivido. ¿Qué había sucedido? Pues había llegado una gran plaga de langostas que se había comido todo lo que había sobre la faz de la tierra de Israel. Y esto trajo una tremenda hambruna, escasez, trajo consecuencias económicas, trajo muerte, trajo una serie de cosas terribles. Es curioso porque dice que frente a esto, cuando dice que el saltón comió lo que el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, y luego dice, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Aquí se empieza a narrar toda una secuela de situaciones que había caído sobre esta tierra y que había generado grandes pérdidas a los habitantes de ese tiempo. El escenario mostrado, aquí nos encontramos con una situación nunca antes vivida por los moradores de aquel entonces. Ahora, tiene una relación muy estrecha con nosotros. Nosotros no hemos vivido nunca algo así. La generación anterior sí lo vivió. Lo que sucedió dejó grandes pérdidas, en todo sentido. ¿Qué pasó? Lo que sucedió se llevó la alegría de la gente. Empezó el llanto, la tristeza, la desolación, la desesperanza. Lo que se vivió trajo luto y tristeza, dolor. Dejó grandes secuelas económicas y escasez. La gente se quedó sin trabajo por la destrucción de las cosechas y esto trajo llanto, dolor y desesperanza. Miren ustedes, un cuadro por demás
tremendo, pero también un cuadro muy similar al que nosotros estamos viviendo. Ahora, en primer lugar, ¿qué estaba tratando de decir Dios a su pueblo? ¿Qué estaba tratando de decirle Dios a los habitantes de esa época? Pues si ustedes van ahí al capítulo 2 de Joel, verso 12, vamos a llegar a esto. Miren ustedes conmigo, abran sus Biblias ahí, Joel 12 del capítulo 2. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Ahora, es muy interesante lo que aquí se está diciendo. Ya hemos visto lo que dejó esta tremenda plaga de langosta sobre la tierra de ese entonces. Pero ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué cosa está tratando de decir Dios a su pueblo? Bueno, si nosotros vamos aquí, vamos a encontrar que sin duda Dios está tratando de decir, primero, que vuelvan su mirada a Dios. Cuando nosotros miramos situaciones como las que nos está tocando vivir, hay dos posibilidades. O levantamos la mirada al cielo, al Dios que nos ha creado, o simplemente nos llenamos de amargura, de soberbia y renegamos contra el Dios del cielo. Ahora, lo que Dios está intentando decirle a su pueblo, a la gente, a sus criaturas, vuelvan su mirada a mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, uno puede pensar, ¿y esto lo envió Dios? Bueno, en realidad, Dios permite las cosas que suceden en la tierra, pero las permite con un objetivo, con un propósito definido. Y Él quiere, en primer lugar, que el hombre vuelva su mirada a Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos estado viviendo, y cada vez que ha sucedido cosas así, se ha estado viviendo tiempos donde el hombre se ha llenado de soberbia, de altivez, se ha llenado de sí mismo, y se ha querido hacer Dios. Y fíjense, qué curioso, una pandemia de este tipo, o una plaga de langostas como la que se narra en Joel en el tiempo antiguo, demostró que el hombre no tiene control de nada, que el hombre no es Dios de nada, que el ser humano es totalmente vulnerable. Y ante esta realidad Dios habla y dice, miren, por eso dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Vuelve tu mirada a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Cambia, levanta la mirada. Una segunda cosa que quiere decir Dios en este momento, que exista ese verdadero lamento por la conducta vivida, que no es otra cosa que arrepentimiento. Miren, estamos viviendo tiempos, como en los tiempos del relato bíblico, donde los seres humanos habían llegado a un punto que ya no necesitaban de Dios, que ya no querían tener en cuenta a Dios en sus vidas. No es lo mismo no necesitar a Dios que no querer tener en cuenta a Dios en sus vidas. Entonces estaban haciendo lo que les daba su gana. Y Dios utiliza una situación, una circunstancia para llamar la atención y llevarlos a que vuelvan su mirada a Dios, pero también
a que exista el verdadero lamento por lo vivido, por la forma como se estaban conduciendo. Cuando uno mira nuestra pandemia al 15 de marzo, la gente ¿cómo vivía? Vivía comprando, vendiendo, planificando su vida, a expensas de un Dios que está allí, siempre presente. Vivía pensando que nada le podía suceder. Vivía pensando que probablemente tenía todo bajo control. Y miren que un simple virus microscópico ha traído zozobra al mundo. Y entonces Dios está llamando la atención, definitivamente. Y está llamando la atención para que le levantemos la mirada a Él, para que verdaderamente haya lamento por la conducta vivida. Y ahí dice, ¿no? Convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Pero en tercer lugar, esto Dios está queriendo o espera que exista verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dar vuelta atrás, es cambiar de actitud. Es decir, yo andaba hacia el norte y tengo que dar media vuelta porque estoy equivocado y ir hacia el sur. Y entonces acá dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces acá hay un mensaje de Dios que está aplicado al pueblo de Israel en un momento muy similar al que nos ha tocado vivir. Porque cuando ustedes ven, dice, oíd esto, ancianos, todo lo moral, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ellos estaban experimentando algo nunca antes visto. Y Dios usa esta situación para llamar la atención de aquellos a quienes Él ama. Ahora, ¿qué promete Dios hacer? Porque uno puede decir, sí, pero el precio ha sido demasiado alto. Las pérdidas han sido demasiado grandes en mi vida. Probablemente tú has sido víctima de pérdidas muy grandes. Pero, ¿sabes? Dios ha prometido hacer algo. Y en primer lugar, ha prometido restituir. Y esto es tremendo, ¿no? Y esto lo vas a ver en el capítulo 2, en el verso 25 de Joel, y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a restituir, como solo Él sabe hacerlo. Va a restituir las pérdidas emocionales, sociales, económicas, va a restituir nuestra salud, va a restituir nuestras labores. Y esto es tremendo porque acá cuando Dios dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y dice el 26, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y dice además, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mira tú lo que está diciéndole Dios a su pueblo en ese momento.
Él restituiría. Y Dios se da a conocer aquí como el Dios misericordioso y que tiene un propósito. Mira, las cosas que suceden en nuestra vida no son un azar, no son una casualidad, no son un accidente. Dios se muestra como el Dios misericordioso, el Dios que tiene un propósito para nuestra vida. Yo no sé qué cosas Dios restituirá en ti, pero de lo que yo sí puedo decirte es que ese Dios que permitió que tuvieras pérdidas, ese mismo Dios te va a restituir y te va a mostrar quién es Él y que Él tiene un propósito y que Él tiene una razón por la cual permite las cosas que vivimos. Y luego, y dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Tremendo, tremendo lo que dice aquí. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios se da cuenta que si nosotros pretendemos ser dioses de nuestra vida, simplemente estamos camino a la destrucción. Camino a la destrucción. Dios quiere ser Dios de tu vida. Dios quiere tomar el control de tu vida y de la mía. Él quiere tomar parte en todo lo que hacemos. Él quiere que tú vivas una experiencia de compañerismo con Él. Porque tú fuiste creado con un propósito. Fuimos creados con una razón de ser y fuimos creados para tener comunión con Dios. No para vivir independientes de Dios. Mira el mundo cómo está. Este mundo que ha pretendido negar a Dios en todo lo que hace. Y mira el mundo que tenemos. ¿Qué has perdido en esta pandemia? ¿Te ha llevado a pensar sobre qué fundamento estás edificando tu vida? Porque sobre algo edificamos la vida. ¿Sobre qué estás edificando la vida? La pandemia te ha llevado a levantar tu mirada al cielo y considerar que tu vida no puede depender de ti mismo. Mira, hemos llegado a puntos donde pensamos que teníamos todo bajo control, nuestra economía supuestamente arreglada, de repente nuestro andar satisfecho. Yo no sé. Pero esta pandemia te ha llevado a levantar tu mirada al cielo y considerar que tu vida no puede depender de ti mismo. En tercer lugar, tus pérdidas han endurecido tu corazón o lo han dispuesto a buscar el rostro de tu Creador que tanto te ama. Tanto te ama. ¿Qué está sucediendo en tu interior? Y finalmente, déjame decirte que aunque no lo parezca, Dios te está gritando que te ama. Que te ama. Mira, no te olvides lo que dijo C.S. Lewis. Una frase que ha quedado marcada desde el siglo pasado y que dice una gran verdad. El dolor es el megáfono de Dios. Cuando Dios permite el dolor en nuestra vida, cuando Dios permite las pérdidas en nuestra vida, es porque está usando un megáfono a tu oído y diciendo, yo te amo. Quiero compartir mi vida contigo. Por donde estás caminando, vas camino a la perdición. Estás viviendo chueco. El dolor, las pérdidas, siempre serán el megáfono de Dios para algo que Él quiere que tú escuches. Ahora tú me dirás, pero yo soy cristiano, yo soy creyente, yo amo a Dios. Algo está Dios hablando. Porque Dios no deja de hablar también a sus hijos.
Pero la pregunta que esta noche nos plantea y que esta pandemia nos plantea y que este tema nos plantea es, ¿estás escuchando a Dios en esta hora? ¿Estás escuchando a Dios en esta hora? Quiera Dios que ante esta tremenda realidad de la palabra, tú y yo podamos echar una mirada al propósito de Dios, podamos mirar qué es aquello que Dios está diciendo, que Dios nos está diciendo. Y yo quiero dejar a Johnny, que tiene algo que decirte. Johnny Larenas, tiene algo que decirte en esta noche. Johnny, adelante. Mi nombre es Johnny Larenas Calderón, tengo 40 años, soy de Lima, vivo en La Molina, en el distrito de La Molina. Bueno, me acabo de mudar justo ayer acá a La Victoria, pero quería hacer ese paréntesis. Estudié computación informática, pero no lo ejerzo. Actualmente trabajo en Sodimac, en ventas, en el área de baños y cocinas. Me gusta montar bicicleta, cocinar, ¿no? Jugar con mis herramientas y otras cositas más, ¿no? Congrego en esta iglesia desde abril de 2017. Me acerqué a informes un miércoles por la noche en los cultos de oración y no, coincidía con los cultos de oración. Y me contactaron con el hermano Víctor Contreras. Y desde ahí pertenecía a su célula número 81, bueno, largo tiempo. Actualmente pertenezco a la célula número 13 de Percy Jaime. En la actualidad vivo, bueno, hasta ayer vivía solo en un cuarto, en una zona muy tranquila, por La Molina, por la Agraria, ¿no? Y así. Yo crecí con mis padres, con mis 4 hermanos, éramos 2 hombres, 2 mujeres, yo era el segundo, y mi hermana Jacqueline también congrega en la iglesia de Lynch, también está conectada en la reunión ahora, ¿no? Mi rutina antes de la cuarentena era despertar por la mañana, bañarme, oración, mi desayuno y partir al trabajo. Yo trabajo en Sodimac, Puruchuco, que está al final de Javier Prado, Cerco Monumental, bueno, que se encuentra en Ate. Tengo como 11 años aproximadamente trabajando en maestro y Sodimac, ¿no? Luego salí del trabajo a mi hogar para cocinar mi cena y el almuerzo para el día siguiente, mientras dejaba algo cocinando, ¿no? Tenía un tiempo devocional con lectura, ¿no? de la palabra, prédicas, escuchando prédicas y alabanzas. Los domingos tenía célula por la mañana, temprano, luego tenía mi curso en la Academia Bíblica y luego al trabajo, ¿no? Y solo cuando descansaba los domingos podía estar en el culto, ¿no? Es que en donde trabajamos todos los días, ¿no? Mi día de descanso era día de semana, más que todo. Cuando empezó la cuarentena pensé que solo sería 2 semanas y pasaría, pero no fue así. Lo primero que se perdió fue el contacto presencial con la familia, amigos del trabajo y hermanos de iglesia. Pasaba los días y comenzaba a preocupar lo que se venía. En los medios de comunicación habían solo malas noticias en salud, economía y seguridad. Para este año habían expectativas para un ascenso, aumento de sueldo, pero pasaron los meses de cuarentena y en el trabajo habían muchos problemas económicos. Hubo despidos, no comisiones, no bonos y otras restricciones. Tenía que adaptarme, al igual que todos, a los nuevos protocolos de cuidado y desinfección, como salirme lo menos posible a la calle, uso de mascarillas, uso de caretas acrílicas, uso de vestimenta especial, ¿no? Los trajes me refiero, continua desinfección de manos, desinfección de las compras para el consumo, etcétera, ¿no? Pasaron muchas cosas, como también, ¿no? Tuve una lesión de mi rodilla que me dejó sin trabajo más de 3 meses, hasta ahora, ¿no? Y continúa hasta hoy. Pero lo que más me ha golpeado fue el fallecimiento de mi cuñado Wilfredo de Ledesma, esposo de mi hermana mayor, Jacqueline Arenas,
su esposo por 20 años, ¿no? Y padre de mis 4 sobrinas, ¿no? Partió al cielo el 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Lo quería como un hermano, lo admiraba porque fue un gran padre, un valiente, sacrificado, ejemplar, defendía la vida y la familia. Hubieron muchas reuniones familiares que pudimos compartir con él, como fiestas de cumpleaños, navidades, almuerzos, etc. También tuve la oportunidad de vivir en su casa como 2 años. Es por todo esto que lo sucedido me puso muy triste. Definitivamente, si ha habido algo positivo en esta pandemia con cuarentena, ha sido en lo que respecta a mi relación con Dios. ¿No? Aproveché el tiempo en casa desde marzo para reflexionar, escuchar muchas enseñanzas cristianas, estudiar más su palabra y las oraciones que no podían faltar. Los cultos de la iglesia de los miércoles y domingos, las transmisiones por Facebook, las reuniones y oraciones de la zona por Zoom, las reuniones y oraciones de Link por Zoom, las reuniones de célula por Zoom, fueron de gran bendición porque el Espíritu de Dios estaba presente. Enriquecieron mi vida espiritual y relación con Dios. Esta pandemia y todo lo que ha pasado ha sido el detonante para un mayor acercamiento con Dios y confiar solo en Él. Agradezco a Dios por haberme llamado en abril del 2017 y haberme preparado para este tiempo duro y difícil. Agradezco a Dios por la salvación, por su gracia, por su misericordia y por su paciencia para conmigo. Ese es mi testimonio, queridos hermanos. Ya acabé. Amén. Amén. Gracias, Johnny. Como ustedes han escuchado, esta pandemia no ha sido fácil, ¿verdad? Esta pandemia ha traído pérdidas, ha traído dolor, ha traído tristeza, escasez, carencias, inseguridad, ha traído desazón, desesperanza, en muchos casos depresión. Pero ¿sabes qué, querido joven, querido hermano, querido amigo? Cuando uno va a la Biblia y encuentra escenarios tan similares como los que nos está tocando vivir, y vemos cómo en su momento la gente de esa época también sufrió cosas así. Y ver a este Dios amoroso decirle a su pueblo, yo os restituiré, yo os restituiré. Tremendo, ¿no? Y él habla y específicamente lo dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y dice, y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. ¿De qué está hablando aquí Dios? Aquí está hablando de que Dios suplirá, que Dios consolará, sanará, que Dios vendará las heridas, de tal forma que podamos decir que conoceremos que en medio nuestro hay un Dios que se llama Jehová y que no hay otro como Él. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso saber que Dios no es ajeno y que Dios no es, bueno, pues, mala suerte. No, Dios es un Dios. Dice, y conoceréis que en medio estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Está hablando de ese Dios de amor, de ese Dios que te dice, yo te amo. Puede que hayas pasado por momentos muy duros, puede que hayas pasado por momentos de grandes pérdidas, pero sabes, el amor de Dios sigue
inconmovible. El amor de Dios sigue inalterable. Y Dios tiene un propósito, tiene un plan, quiere mostrarse a tu vida. ¿Sabes? Cuando tú escuchas los testimonios y dices, esta pandemia me permitió acercarme a Dios. Me permitió poner mi mirada en el Señor. Me permitió crecer. Me permitió conocer a Dios en otras áreas de su persona. Pues mira, hoy Dios tiene algo para ti. Dios desea mostrarse a tu vida. Dios quiere que le conozcas, pero que le conozcas de otra forma, como ese Dios que puede suplir todo lo que te falta, como ese Dios que puede proveer consuelo donde nadie te lo puede dar, ese Dios que puede proveer aquello que tú tanto necesitas, ese Dios que puede darte esperanza, ese Dios que te dice, yo te amo y estoy contigo todos los días, por tanto, no temas. Yo quiero en este tiempo que levantes tu mirada al Señor. Y si tú eres alguien que nos visita por primera vez y no has conocido el amor de Dios, y esta pandemia te ha golpeado duro, pues déjame decirte que ese Dios que te ama, que envió a Cristo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ese Dios hoy te dice, yo estoy contigo. Ven a mí, ven a mí, y yo te daré descanso. Ese Dios es el Dios que la Biblia presenta y que está queriendo llamar tu atención y que quiere que tú tengas una relación con Él y que quiere que tú le pongas toda tu vida en sus manos, que pongas toda tu esperanza en Él. Ese Dios es el Dios que hoy te hemos compartido y que quiere darse a conocer a tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros un instante. Permíteme este tiempo. Inclina tu rostro y ora al Señor. Y si tú conoces a Cristo, pues quizás Dios te ha hablado de diferente forma. Quizás el Señor te está diciendo, sabes, yo quiero controlar toda tu vida. Yo quiero que tú te entregues totalmente a mí. Yo quiero que tú confíes plenamente en mi persona. Y quiero que te consagres a mí, porque tengo planes para ti. Yo restituiré todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y quizás el Señor te está llamando a saltos de fe diferentes en tu vida. Pero si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, no conoces a Dios. No tienes una relación con Él. Hoy también el Señor te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta noche hemos abierto tu palabra. Señor, en esta noche hemos abierto tu palabra para darte a conocer a ti, ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, ese Dios que en medio de las circunstancias de este mundo, de esta vida que nos llegan a afectar, se presenta como un Dios poderoso que no ha perdido el control y que está dispuesto a restituir nuestra vida, que está dispuesto a sanar, a curar, a vendar. Oh Señor, en esta noche te damos gracias, porque tú eres nuestro Padre, ese Padre bueno, amoroso, que en medio de las circunstancias adversas nos está llamando y está queriendo que levantemos nuestra mirada a ti y está queriendo que
cambiemos nuestra manera de vivir, que dejemos de controlar nuestra vida para darte a ti el control, porque tú eres el único, todo suficiente Dios. Y Señor, en esta noche queremos levantar nuestra mirada a ti. Y queremos decirte, Señor, aquí está nuestra vida. Te adoramos, Padre, te adoramos. Y damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Por mi parte, buenas noches, lo dejo a Percy, ¿no? Gracias, Beto. Gracias a Dios, de verdad, también por su palabra, por lo que nos ha hablado en esta noche.